hermanos. Volvemos a conectarnos en el ambiente que estaba. Que en esas condiciones, siendo hijo, por decir, adoptivo de la hija del faraón, pues tenía ciertos privilegios por ser la hija del faraón. Dice, y salió a visitar a sus hermanos. Él sabía por la instrucción de su madre de dónde procedía, pero estaba haciendo como un estudio previo, como que estaba haciendo un estudio de análisis, y dice, salió a visitar a sus hermanos. Seguramente los debió a visitar, los salió a ver tantas y tantas veces. Y dice la parte consiguiente del versículo 11, los vio en duras tareas. Pensemos en eso cuando dice ahí, los vio en duras tareas. Es decir, con bastante carga, con bastante trabajo, con bastantes tareas. Pues como esclavos no se le podría mermar. Pero el punto, fijen su atención ahí, y los vio en sus duras tareas. La Biblia no coloca las letras duras tareas en letras grandes como para que nosotros lo magnifiquemos, pero debemos de pensar eso, en duros trabajos. Si hoy por hoy el trabajo se vuelve como una carga, ¿cómo sería ellos haciendo adobes, haciendo oficios de agricultura al sol? Al sol. Por eso dice, los vio en sus duras tareas. Y como dice arriba, salió a visitar a sus hermanos, y enseguida dice, y observó. O sea, estaba llevando una atenta observación, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés había sido equipado con todos los pormenores de la cultura hebrea, y esto a él le causó un tremendo dolor, y observó a un egipcio que golpeaba. Y esa palabra golpeaba era que lo maltrataba, lo latigaba, lo esclavizaba, lo hacía sufrir a uno de sus hermanos hebreos. Entonces debemos entender qué significa eso, uno de sus hermanos hebreos. Y dice, entonces, en vista de ese cuadro que él estaba observando, de cómo uno de los hebreos era maltratado, ultrajado y todo, entonces miró a todas partes, observando que nadie lo estuviera viendo, y viendo que no había nadie, y aquí cabe ese adagio que dice que los árboles tienen ojos y las paredes oídos. ¿Sí lo han oído? ¿Sí lo han oído? Pues, sí, señor. Eso. Esto es muy bueno y muy significativo para nosotros, porque a veces tenemos la idea de que hacemos cosas y que a nosotros nadie nos ve. Pero cuidémonos de eso. Ahora más que nunca, que hay cámaras para todo y para todo. Pero si no nos viera humanamente nadie, si no nos viera ninguna cámara, sí es posible que nos vea el ojo de Dios. El ojo de Dios sí nos ve. Recuerde que Dios ve todo. Dios oye todo. Entonces dice ahí, entonces miró y a todas partes. Por un momentico imaginémonos la escena. Entonces miró a todas partes, y viendo que no había nadie, sin más ni más, y yo a veces digo que aquí Moisés obró arrebatadamente, mató al egipcio y lo escondió en la arena. No lo sepultó, sino lo escondió en la arena. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Muchos autores dicen que ciertamente Moisés no debía haber caído en ese error, pero como Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, lo tuvo con Moisés. Entonces simple y sencillamente esa fue la ocasión de que había un egipcio maltratando a un hebreo, y sin más, sin mucho miramiento, Moisés mató al egipcio y lo escondió en la arena. Eso, imaginémonos la idea. El verso 13 dice, al día siguiente, entre sus salidas y sus observaciones, como vio que nadie lo vio, entonces dice, al día siguiente salió y vio, observó,
a dos hebreos que reñían. Ya aquí no era un egipcio o contra un hebreo, sino aquí eran dos de los mismos. Dos que reñían, y preguntó al que maltrataba al otro. ¿Qué le preguntó? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Aquí ya está haciendo Moisés como la labor de juez, como la labor de alguien que imprime justicia. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y desde un comienzo Moisés empezó a sentir que aún a los que tendría que libertar de ellos iba a recibir censuras, oposiciones y todo. Y entonces dice aquí, la respuesta de los que estaban riñendo dice: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe? Como alguien importante, ¿quién es usted para que imprima justicia? ¿Quién te ha puesto por príncipe? Y mire, príncipe como alguien administrador, como alguien gobernante, y la parte dice, y juez sobre nosotros. Pues sin que Moisés se enterara, ya estaba haciendo sus primeros pinos, porque justamente Moisés iba a ser el caudillo, iba a ser el legislador e iba a impartir justicia en el pueblo con los sucesivos días. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y le enrostraron la muerte del egipcio. Lo estaban viendo, dice ahí, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés miró que por todos lados nadie lo estaba viendo, mató al egipcio y lo metió entre la arena, pero aquí se lo están encarando, aquí se lo están poniendo a la vista. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces creemos nosotros, trayéndolo a la práctica de hoy, a veces tenemos nosotros la idea de que nosotros hacemos nuestras cosas y nadie nos ve. Sí, Dios nos ve y también nos puede ver ojo humano. Entonces, ¿qué podemos aplicar hoy? Que pues sencillamente debemos de caminar finito, debemos de caminar naturalmente, medir cada uno de nuestros pasos, y así por el estilo. Y más ahora que por todos lados a donde vayamos, en los edificios, por las calles, en los diferentes lugares, las cámaras le están dando a uno, mirando por todo lado, por todo lado. Traigo el caso de por acá. Esto aquí parece que fueran escenas de televisión. Hay alrededor de 30 cámaras por todos lados. Claro, nos encanta mirar, ay, mira, ya salió, ay, mira, ya pasó, pero no hay nada. No le echan mano al ladrón ni a los que hacen todo este vandalismo. Pero en cuanto a nosotros, caminemos naturalmente, hagamos nuestras cosas sin ningún daño, para que no incurramos de pronto como lo que incurrió Moisés. Bien. Entonces Moisés, a raíz de esto, de haber matado al egipcio, a raíz de haber hecho conciliación entre los dos que reñían, y a raíz de que lo enrostraron, de que le dijeron, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, subrayen eso, tuvo miedo, siendo de alguna manera ya un hombre de Dios, instruido en la cultura hebrea, con principios morales y todo, dice que tuvo miedo. Entre otras cosas, debemos de considerar que el miedo es parte de nuestra condición humana, y más habiendo caído, siendo pecadores. Sentimos miedo. Aunque la Biblia, por uno y otro texto, nos dice que no tengamos miedo. Ciertamente, humanamente sentimos miedo a muchas cosas, a la muerte, a la vejez, a muchas cosas. Pero la Biblia nos lleva a que nuestros miedos sean disuadidos y que pues pongamos nuestra confianza en el Señor. Entonces Moisés, dice él mismo, que es el que escribe el libro, entonces Moisés tuvo miedo y pensó. ¿Qué pensó? Esas palabras están encerradas entre comillas, quiere decir que son palabras textuales de él. Ciertamente
esto ha sido descubierto. ¿Qué ha sido descubierto? Pues de que él había matado al egipcio. Así por así se hizo responsable de una vida, se hizo asesino. Dice ahí, ciertamente esto ha sido descubierto, lo descubrieron. Al leer la escritura nos parece como una historia sencilla, como algo muy frívolo, pero mis amadas hermanas, no le podemos dar ese sentido a la palabra. Debemos de darle el gran sentido que merece, que esto tiene razón de ser, que esto tiene muchas cosas que tenemos nosotros que meditar. Porque a lo que vamos es Dios cómo usa cosas tan simples, tan elementales, con unos propósitos grandes, propósitos trascendentales, que los debemos de considerar como tal. Bien, entonces llegamos al versículo 15, en el que quedamos ya hace unas semanas atrás. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, recuerde que el hecho es que mató a un egipcio. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, el faraón, mire lo que propuso, dice, procuró matar a Moisés. Ahí, eso de procuró matar a Moisés, nos da la razón por qué Moisés huyó. Entonces, Moisés no huyó porque en sí le hubiera asistido una cobardía, sí, una responsabilidad por haber matado al egipcio. Pero aquí él huyó en razón a tratar de preservar su vida. Procuró el faraón matar a Moisés. Pero encontramos en ese versículo que está separado por un punto y coma, y mire lo que dice ahí. Pero Moisés huyó, y de ahí el título que tiene esta sección. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón, o sea, supo de eso, fue listo y huyó. Huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián, en la tierra de los madianitas, en la tierra de los madianitas. Es difícil de determinar con exactitud la ubicación de la tierra de los madianitas, porque los madianitas eran nómadas, por eso no se podía entender dónde era el lugar, porque los madianitas se desplazaban de un lugar a otro. Recuerden que estamos hablando de una tierra que es algo árida, algo desértica, entonces no se pueden establecer en un solo lugar en vista de que no le pueden proveer el pasto y el alimento a los animales y para ellos mismos. Entonces, con respecto al lugar de los madianitas, no es exacto saber dónde está ubicada. Y hay varios textos que nos podrían dar la referencia de más o menos dónde es eso. Entonces los madianitas, entre otras cosas, eran descendientes de Abraham, por el lado de la otra señora, no de Sara. Bien, entonces vuelvo a leer el versículo 15. Cuando el faraón oyó, sabemos el suceso, acerca del hecho, procuró matar a Moisés. Aquí podríamos decir que era, sin que existiera la ley, era ojo por ojo, diente por diente. Moisés mató al egipcio, ahora el faraón, pues con más autoridad, quería matar a Moisés. Pero, note ese, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo, a la tierra de Madián. Pensemos, siendo que Moisés era hijo adoptivo de la hija del faraón, el faraón cómo se vio de quedar desconcertado. ¿Por qué huyó este? Siendo el hijo del faraón, ¿por qué huyó ese? Le debió dejar un tremendo desconcierto. Lo debió dejar, bueno, pero ¿por qué huyó? ¿O por qué más exactamente hizo ese delito?
La parte final del versículo 15 nos dice ahí, allí se sentó junto a un pozo, cuando les dije que no sabemos exactamente dónde es, por lo que es tierra de nómadas, pero sí se puede decir que estaban como por ahí en el sur o al este de Palestina, lo que es la tierra de Israel hoy, pero no se puede decir exactamente el punto de dónde era, pero el punto es que dice allí, estando en la tierra de los madianitas, se sentó o se posó o se quedó ahí junto a un pozo. Y recuerden que aquí el pozo nos lleva a pensar en el agua, cuán importante es el agua. Te ubicó donde hay agua y recuerden que pues el agua es vital y más exactamente en los desiertos. Y desde cuando leímos de Abraham, el agua es definitiva, incluso hasta nuestros días. Se sentó junto a un pozo, algo en algún lugar donde él se pudiera proveer de agua. En el desierto, incluso si no hay mucha comida que ingerir, pero que no falte el agua. Sabemos que en el desierto los beduinos a veces llevan sus camellos y si tienen que sacrificar un camello, le abren el vientre al camello, el estómago al camello, y en el desierto se beben esa agua verde del camello. Nosotros no sabemos en sí qué es carecer del agua así, de manera como la que se vive en el desierto. Bien, dice, allí se sentó junto a un pozo en las tierras de Madián. Mire lo que dice ahora el verso 16. Ahora Moisés, que es el que escribe todos estos 5 libros, incluido Éxodo, el sacerdote de Madián. El sacerdote de Madián, recuerden que esas tribus, esos pueblos tenían sus sacerdotes. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ahí la descripción o la narrativa de la sección cambia. Cuando dice allí se sentó junto a un pozo, pues dejémoslo ahí. Ahora va a decir Moisés, dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Estaba describiendo dónde está ubicado. Ahora nos va a decir de cómo es esta relación que va a tener Moisés con una de las hijas del sacerdote de allí. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. 7 hijas. Esas eran las que se ocupaban de llevar el agua al pozo. ¿Sí se dan cuenta por qué la importancia del pozo? Pues al lado del pozo es donde se reúne la gente. Al lado del pozo es donde se les da agua a los animales. De allí se provee el agua del pozo. Entonces, miren, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Ahí está la escena, ahí está el cuadro, ahí está la descripción. El pozo, allí habían, o cerca de allí habían 7 hijas del sacerdote madianita, y ese era el oficio de las mujeres en aquella época: abrevar las ovejas, acercar agua a las casas. Ahí está la descripción clarita, que fueron a sacar agua para llevar las pilas, llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces, entre otras cosas, era cargar agua pues para el hogar, pero además llenar las pilas y dar de beber a las ovejas. Esa era la labor de ellas. En eso sí se podían llamar pastoras. Ahora en el verso 17 aparece otra vez el término pero. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Ahora, no eran pastores muy amables con ellas. Son de esos pastores beduinos que van de aquí para allá, que tienen a veces un comportamiento muy hostil, que tienen un comportamiento agresivo. Fíjese, dice, pero llegaron, versículo 17, los pastores
y las echaron de allí. Esa palabra de las echaron allí, las corrieron. Y podíamos inferir que las, digamos, cuando dice que las echaron de allí, pues no las echaron o no les dijeron vayan, las corrieron no las corrieron de una manera muy amable y respetuosa, sino que tal vez con algo de violencia. Es pura imaginación mía, ojalá ustedes lo calculen así. La echaron de allí, punto y coma. Ahora vamos a mirar qué reacción hubo el que ellas hubieran sido echadas de allí, de donde sacaban el agua. Claro, estaba Moisés ahí cerca al pozo. Entonces Moisés se levantó, se puso en la brecha, se hizo valiente, las defendió. Qué hombre más amable, qué hombre más caritativo, las defendió. Moisés se levantó, las defendió y además de eso hizo su expresión de todo un varón y dio de beber a las ovejas, hizo la labor, primero las defendió, que era lo importante, y además se pone en el papel de pastor, de suministrar agua a las ovejas. Qué magnífico personaje, qué Moisés tan valiente, alimentando ovejas y cuidando mujeres, cuidando las hijas de un madianita, de un sacerdote madianita. Ahora viene lo importante. Cuando ellas volvieron cuando ellas volvieron junto a su padre, cuando ellas regresaron después de haber sido echadas, de haber sido de alguna manera maltratadas, cuando ellas volvieron a donde su padre, que se llamaba Reuel, les preguntó: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Seguramente el padre ya sabía qué tiempo ellas gastaban en tanto que le daban, sacaban el agua y le daban las ovejas. Entonces lo extraño fue que regresaron antes de tiempo. Como les digo, estos son detalles que uno diría, pues es una historia hasta bonita. En otra ocasión les dije que cuando estas películas se presentan en la época de Semana Santa o en otro tiempo, pues parecen historias rosadas, historias muy bonitas, historias como fantásticas, pero nosotros no le podemos dar ese tinte, no le podemos dar ese criterio. Para nosotros debemos de mirar más a fondo, mirando de que esto tiene un trasfondo, de que esto tiene un propósito, de que esto encierra lecciones de vida, encierra lecciones, cosas espirituales que nos sirven. Mire Dios cómo usa que las ovejas, que el pozo, que la muerte del egipcio, que la pelea de los dos hermanos hebreos. Parecen detalles sin valor, pero sí son de valor acá. Entonces, cuando ellas volvieron junto a su padre Reuel, y debemos de entender que Reuel luego se convierte en suegro de Moisés, como lo veremos en el versículo 21. Claro, Moisés no sabía de eso. Sencillamente Moisés estaba haciendo de pacificador cuando las mujeres fueron corridas. Cuando les esgrimió a los dos egipcios, a los dos hebreos que se estaban peleando, él estaba haciendo de pacificador. Recuerden que Moisés se conoce como uno de los hombres más mansos que ha habido sobre la faz de la tierra. Y ese es un cuadro muy de nuestro Señor Jesucristo, porque definitivamente el mismo Señor Jesús nos dice en el Nuevo Testamento: sed mansos y humildes de corazón. Entonces dice ahí, cuando ellas volvieron junto a su padre Reuel, les preguntó: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y la respuesta no se dejó de esperar. Les narraron: un varón egipcio. Ellas creían que era un varón egipcio, porque estaba en Egipto. Nosotros sabemos de trasfondo de que Moisés no era de sangre ni de cultura egipcia, porque nos volvemos al versículo 1 del capítulo 2,
un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, de las tribus de Jacob. Entonces, un varón egipcio nos libró, mire, nos libró, nos defendió, hizo por defensa. Un varón egipcio nos libró de manos de los pastores. Ahí inferimos de que esos pastores eran agresivos, que esos pastores eran abusivos, eran beduinos, y como del Medio Oriente, como son los de Medio Oriente, eran, como diríamos nosotros hoy, bravucones. Dice, un varón egipcio nos libró de manos de los pastores, y además dice, también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¿Cómo debió de sorprender Reuel? ¿Cómo se debió de sorprender este padre de estas muchachas? Que alguien hubiera defendido a sus hijas. Respondieron ellas, eso fue lo que ellas respondieron, que también les sacó agua y les dio a beber a las ovejas. Se hace interesante esto. Verso 20. Preguntó entonces Reuel, que más tarde se convertiría en suegro de Moisés, preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado de marchar a ese hombre? Con esas condiciones, que defendió a las hijas, que sacó agua, que les dio de beber a las ovejas, pues eso es algo meritorio, algo importante, sobre todo de un egipcio. Recuerde que los egipcios no eran pastores. Aunque sabemos de fondo de que Moisés no era egipcio, ni por sangre, ni por cultura, ni por preparación, no era egipcio. Su madre lo había educado con todas las básicas de los hebreos. ¿Dónde está?, preguntó Reuel. ¿Por qué habéis dejado de marchar a ese hombre? Y dice ahí, llamadlo para que coma. Era la costumbre atender en el Medio Oriente. Que alguien que servía, pues lo primero que se le debía de brindar era el alimento, y atenderlo como foráneo, como extranjero que se creía. Llamadlo para que coma. A propósito de la comida, es una de las primeras necesidades en las que se debe suplir. Versículo 21. Pasa ahí de donde dice llamadlo para que coma y terminamos en un punto. Y el verso 21 dice, Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre, de Reuel. ¿Cuánto tiempo pasó ahí mientras conquistó? No sabemos. La Biblia es puntual. El punto es que dice ahí, Moisés aceptó vivir en la casa de aquel hombre, de aquel sacerdote madianita. Y separamos ahí esa primera parte del versículo 21 y encontramos un punto y coma, y encontramos esa partícula, esa letrica Y, que como bien ya saben cómo se llama. Y Reuel dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Uno diría, pero así tan rápido, todo tan encima. No. Debemos de entender que entre una descripción dentro de un mismo versículo pueden aparecer muchos días, muchos meses, años. Cuando dice ahí que Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre y dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, no sabemos qué tiempo transcurrió. No sabemos qué tiempo transcurrió. Con exactitud la Biblia no nos lo dice. Algunos autores y comentaristas dicen, mire que como estaba en la tierra del desierto, que vivió 20 años, entonces no podemos ser tan dogmáticos con respecto a eso. Verso 22. Mire, ella le dio a luz un hijo. Uy, así de rápido, muy instantáneo, muy extra. No, debemos de ver que ahí tiene, que mientras le dio el hijo, por lo menos debieron transcurrir 9 meses. Y en tanto que le dio por esposa a Séfora, el sacerdote madianita también tuvo que haber pasado mucho tiempo. Eso lo inferimos, eso lo deducimos.
Por eso es muy bueno leer la escritura con cierta parsimonia, con cierta pausa, no de corrido, porque a veces de corrido no le hallamos como la esencia, la sustancia de la palabra. Ella, llamada Séfora, le dio a luz un hijo. Y Moisés le puso, ahí diríamos que le bautizó, le puso por nombre Gerson. Ese Gerson en lo sucesivo del libro de Éxodo y en el libro de Levítico y en los demás va a aparecer. Ella le dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson. Y ahí está la razón de por qué ese nombre. Pues Moisés dijo para sus adentros, forastero soy en tierra ajena. Eso significaba Gerson. Forastero soy en tierra ajena. ¿Qué otro término equivalente a forastero? Si alguien me puede ayudar. ¿Extranjero? La palabra forastero significa extranjero. Eso significa Gerson. Se acordó de que Moisés había vivido en Egipto y ahora vivía en tierra en la que no había nacido. Entonces le puso al hijo el nombre de Gerson. Pues dijo, forastero soy en tierra ajena. Él se sentía en tierra ajena. Verso 23. Estamos a punto de terminar esta parte final del capítulo 2 y vamos luego a mirar el capítulo 3, perdón. Dice ahí, aconteció, esa palabra aconteció nos deja ver que hay una línea de tiempo grande. Aconteció que después de muchos días, y aquí esta expresión, aconteció que después de muchos días, podríamos decir que fueron muchos años. Murió el rey de Egipto. Ahí está la descripción. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Ese que seguramente intentó matar a Moisés, es muy seguro que haya sido él. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. No sabemos. Hay algunos autores que se atreven a dar nombres. Y recuerde que había entre los egipcios había una sucesión de faraones, de reyes, que a veces se colocaban el nombre del padre y luego según el siguiente faraón, el faraón 2, el faraón 3. Pero el punto es que dice que aconteció que después de muchos días, pudo haber transcurrido muchos años, murió el rey de Egipto. Esa es la parte inicial del versículo 23. Ahora, dice ahí, para traer a tema de que los israelitas estaban allí esclavos, ejerciendo trabajos forzados, dice, los hijos de Israel, y inmediatamente entendemos que son los hijos de Jacob, con sus familias. Los hijos de Israel, que gemían, mire esa palabra, no lo dice más. Esa palabra gemían es que sufrían, que habían bastantes quejas, estaban dolidos, estaban sufriendo pues por el trato. Recuerden que los colocaron, ya hemos leído que los pusieron a fabricar ladrillos, adobes, que tenían que reunir paja, que los ponían a hacer agricultura al sol en el desierto, dice ahí. Entonces dicen los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre. Tres términos importantísimos para subrayar. Gemían. A propósito, aplicándolo a nuestros días, nosotros cuando pecamos, cuando hacemos cosas indebidas, gemimos delante del Señor. También la palabra gemir se encuentra para hacer referencia
que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Sí se acuerdan de eso? De que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero también el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu gime con voces indecibles cuando nosotros no podemos orar. Pero aquí esta palabra gemir es que gemían, sufrían, expresaban voces de dolor en vista de, pues, del trato que estaban recibiendo. Por eso dice ahí, a causa de la servidumbre, y esa servidumbre no se puede comparar a una muchacha de servicio en una casa, sino que ayer en trabajos forzados. A causa de la servidumbre, y dice la siguiente parte, clamaron, mire, clamaron. Nuestro clamor debe ser dirigido al Señor en cualquiera de las circunstancias, sea que estemos en una enfermedad, en una crisis, en una tribulación, en una angustia, en un problema económico. Nuestro clamor lo debemos de llevar al Señor. Esta palabra clamor podía decirlo, colocarlo aquí como que se dirigieron a Dios, como que elevaron su sufrimiento a Dios. Y es que ante quién es que tenemos que llevar nuestros clamores. La Escritura nos dice que debemos de orar unos a otros. Las oraciones en últimas van dirigidas a Él. Clamaron, dice, gemían a causa de la servidumbre. Y note que esa palabra clamaron está entre una coma y un punto y coma. ¿Sí está en sus Biblias así? Esa palabra clamaron está entre una coma y una coma. Luego, eso tiene un significado particular. Ahora nos encontramos con ese punto y coma y dice, y subió a Dios el clamor de ellos. Ahí nos está dando la respuesta a la Escritura. Y dice que como ellos clamaron, y dice, y subió a Dios el clamor de ellos. Ahí nos está explicando que nuestros clamores, nuestras súplicas, nuestras cosas que nos duelen, los debemos de llevar a Dios. ¿Y cuáles son? Una situación económica, una enfermedad, una crisis, tantas cosas que se nos presentan como seres caídos y aún como cristianos. Fíjense lo que ahí dice, y subió a Dios, a quien realmente debe subir nuestro clamor, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Subrayen ese versículo porque es clave. Es importante aquí cerrando este capítulo 2. Clamaron a Dios y sube Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre, sea en medio de su sufrimiento, en medio de su carga, se dirigieron a Dios, y Dios, que conoce las cosas, y aquí lo dice se dice casi de manera humana, para que lo entendamos, que subió a Dios el clamor de ellos. Esto es importante, porque ciertamente sea cualquiera la circunstancia que sea, inclusive una situación calamitosa, nuestro clamor, nuestra oración, nuestra súplica, nuestro ruego, debe ser dirigidas a Dios. Yo sé que ninguna de ustedes ya no tiene su confianza en María ni en ningún santo. Supongo yo que su confianza está en Dios. Entonces, nuestro clamor, nuestra súplica, nuestros ruegos deben de ser dirigidos de lo profundo de nuestro corazón a Dios. A propósito, nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios, movidas por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la fórmula. Al Padre, dirigidos por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Dice que todo lo que pidamos sea en el nombre de Cristo Jesús. Bien, verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, los hijos de Israel que gemían
a causa de la servidumbre, clamaron y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Ese es un versículo, subrayenlo, ténganle, háganle algún asterisco ahí, algún arabesco, para que lo tengan muy presente. 24. Dios oyó el gemido de ellos. Mire, esos son términos muy apropiados. Lo debemos de creer porque Dios es así. Su carácter es así. Dios oyó el gemido de ellos, su dolor, su sufrimiento, su carga. Y no es que Dios sea trascordado, pero dice aquí, y se acordó de su pacto. Se acordó de que Él no los dejaría, que Él no los abandonaría, que Él estaría con ellos. Se acordó Dios de su pacto. Es la manera como la Biblia lo dice. Eso de que se acordó lo vemos también allá en Génesis 12, lo vemos allá en Génesis 15, y lo podemos ver rápidamente en Éxodo 6:5. 6:5, miremos ahí el texto de Éxodo 6:5. Dice Éxodo 6:5, reafirmando el pacto: yo soy Jehová. Perdóneme, 6:5. Sí. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios nos, a pesar de que ellos estaban pasando por esos sufrimientos, por esa carga, por esa servidumbre, no es que Dios se hubiera olvidado de ellos. Dios no se ha olvidado de cada uno de nosotros. Tengámoslo por cierto, que Dios, somos nosotros los que nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Entonces, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto. ¿Cuál pacto? El que había hecho con Abraham en primera instancia. El que había reafirmado con Isaac y el que había reafirmado con Jacob. Recuerden que Dios es un Dios de pactos, que los pactos que Él hace, las promesas que Él hace son en el sí y en el amén. Somos nosotros, y lo hemos visto en la Biblia, que el que usualmente rompe los pactos, el que desconoce los pactos, es el hombre, somos nosotros. Dios nos ha prometido ser fiel, somos nosotros los infieles. Pero Dios no se olvida de lo que pacta, de lo que promete, de lo que dice. Entonces, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto. El pacto con Abraham, el pacto con Isaac y el pacto con Jacob. Y dice el verso 25, para finalizar esta parte final del capítulo 2, y miró. Pues ahí cuando dicen que Dios oyó, que Dios vio, que Dios miró, oyó, es una figura antropomórfica para expresarnos de que Dios es como nosotros, como que Dios tiene orejas, como que Dios tiene ojos, ¿sí? Dice, y miró Dios a los hijos de Israel, y miró Dios a los hijos de Jacob, y conoció su condición. No es que diga que conoció, Él conoce todo, Él sabe todo. Es la manera de expresarlo para que nosotros lo podamos entender. Y miró Dios a los hijos de Israel, y conoció su condición. Él sabía de la condición que estaban atravesando los nietos de Abraham, los hijos de Isaac, o el hijo de Isaac y los hijos de Jacob. 3 generaciones. Deseando de que esto redunde en nuestro fortalecimiento espiritual, el capítulo 2 haya servido. Entonces nos vamos a prestar a leer a mirar el capítulo 3. Vamos a recuperar el tiempo que perdimos mientras nos
nos, nos conectamos. Entonces, el capítulo 2 que acabamos de terminar, al iniciar dice del nacimiento de Moisés. Desde ese día al capítulo 3 han transcurrido aproximadamente 40 años o algo más. Y al iniciar el capítulo 3, y creo que en sus Biblias esté, aunque ya les he mencionado que en las Biblias, en los originales no hay títulos, dice ahí llamamiento de Moisés. Llamamiento de Moisés. Llamamiento de Moisés. El capítulo 3 nos dice del llamamiento de parte de Dios. Quiere decir que el llamamiento a la labor que Dios iba a depositar en los hombros de Moisés es un llamamiento divino. Un llamamiento divino. A una tarea muy especial, a una tarea muy especial, muy particular. Hablando del llamamiento, es un llamamiento a liderar. Un llamamiento a liderar. Recuerden que Moisés se le conoce como caudillo. Moisés, Dios lo constituiría en el caudillo del pueblo. Es Dios el que en su llamado lo va a constituir el caudillo. Alguien importante, alguien que va a liderar, alguien a quien se le debe tomar concepto. No por ello podemos nosotros sencillamente desconocer por qué el Señor le permitió a Moisés escribir la Torá, los 5 libros primeros de la Biblia. Dios mismo lo formaría como profeta. En eso consiste el llamado, lo formaría como profeta. Aunque algunos dicen Moisés profeta, se asombran de que sí, pero claro, Moisés es profeta. Moisés sería el futuro legislador. Cuando hablamos de legislador es que a través de Moisés Dios le daría la ley al pueblo que liberaría. Recuerde que hasta cuando estuvieron en Egipto no tenían la ley. La ley Dios se la dio en el desierto del Sinaí. De manera pues que profeta, caudillo y legislador. En el Congreso de Colombia es donde se hacen las leyes. Dios le dio a Moisés la ley. Se conoce por eso la ley mosaica. Por medio de Moisés, Dios les daría la ley, esa que tenemos en el Antiguo Testamento. Sin olvidar que Moisés procedía de la tribu sacerdotal. Miren, Moisés procedía de la tribu de Leví. Sin que Moisés hubiera ejercido el sacerdocio. Recuerden, Aarón era el hermano de Moisés y Dios dispuso que Moisés fuera profeta, que fuera legislador, que fuera caudillo, pero Aarón era el que ejercería el sacerdocio arónico. ¿Vieron? Estoy haciendo unas breves notas para luego introducirnos en el capítulo 3. Moisés recibió el llamado por Dios estando en tierras de Madián. ¿Se acuerdan cuando huyó y fue entre los madianitas y se ubicó por ahí cerca de un pozo? Que conoció a las hijas de Reuel y bueno. Entonces Moisés recibió el llamado por Dios estando en tierras de Madián. Muchísimo tiempo después regresó a Egipto, donde había vivido, donde se había criado, donde incluso había sido equipado tanto en la cultura hebrea, en la lengua hebrea y también en la cultura egipcia. Y junto a su hermano Aarón emprendieron la gran labor. ¿Cuál labor es la que iban a emprender al regresar a Egipto?
Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. ¿Qué es la gran labor que iban a emprender Moisés y Aarón, ellos dos? ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? Las mudas. ¿No se acuerdan cuál era la labor que ahí está en la Biblia? El Éxodo. Sacar al pueblo, libertar al pueblo de la esclavitud, sacarlos y llevarlos, conforme el Señor les iba a enseñar, a la tierra prometida. Sí, señor. Era una gran comisión, sacar al pueblo de la esclavitud, de la idolatría, el sufrimiento, etcétera, etcétera. La comisión de liberar al pueblo de la esclavitud y llevar al pueblo al Sinaí. ¿Por qué menciono el Sinaí? Porque allí en el Sinaí Dios les mostró con grandes manifestaciones, con hechos sobrenaturales, como dice también con rayos y centellas. Dios se les manifestó, les dio la ley. Recuerden que en el desierto transcurrieron 40 años. Entonces allí en el Sinaí Dios estableció su pacto por medio de Moisés y les dio la ley, lo que se conoce como la ley mosaica, la ley que Dios les dio en el desierto. Bueno, a lo largo de Éxodo, que hasta ahora estamos en el capítulo 3, vamos a empezar el 3, y los demás libros de la Torá, veremos datos muy importantes de la vida y del ministerio de Moisés. Cuando digo datos muy importantes de la vida y del ministerio de Moisés es porque piensen ustedes 40 años en el desierto, algo para ellos extraño, hasta el punto que en el desierto dijeron, ¿por qué no nos dejó morir allá en el desierto? No nos dejó morir allá en Egipto y sí nos trajo aquí al desierto a sufrir y a pasar cosas. En la lectura general del capítulo 3 de Éxodo nos daremos cuenta de algunos detalles. Bien, lo primero que podemos observar en este capítulo 3 es que Moisés no era un superhombre como a veces algunos creen, no era un superhombre, ni era un superdotado, ni alguien sobrenatural, ni alguien super espiritual. Era un hombre común y corriente, como la Biblia nos dice del profeta Elías. Algo que sí sobresale en él es que fue muy sensible al llamado de Dios, fue sensible al llamado de Dios. Y esto del llamado, constantemente Dios está llamando a los incrédulos a que crean, a los que ya creemos a que seamos obedientes, a que seamos sencillos, a que seamos santos, puros, libres. Entonces, lo que sí sobresalía en la personalidad de Moisés fue que fue un hombre muy sensible al llamado de Dios. Y bueno, si como cristianos nacidos de nuevo, debemos de ser sensibles a la palabra de Dios. Al comienzo empecé con ello. Sensibles al Espíritu Santo para podernos mover y hacer como Dios quiere, para hacer como Él quiere que hagamos. Porque a veces somos sensibles, pero a nuestras propias ideas, a nuestros propios caprichos, a cosas que no son del Señor. Entonces, les invito a que nos dispongamos a leer el capítulo 3 para por lo menos tener una idea general de lo que el versículo entraña. Bien, dice ahí, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián,
dice ahí, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Este es un dato geográfico importante. Ese monte Horeb se llama monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová. Mire, eso es importante. Ya en otras ocasiones, cuando nos referimos a Génesis, esta expresión ángel de Jehová no es otro sino el Señor Jesucristo preencarnado. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, y Moisés lo coloco yo ahí, al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Un hecho definitivamente sobrenatural. Entonces, ante ese cuadro, Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, mire, para contemplar esta gran visión, subrayen eso, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Le causó algo de curiosidad, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó. Subrayen eso, lo llamó, lo inquietó. Lo llamó de en medio de la zarza. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Y dice ahí, renglón siguiente, aquí estoy, mire de una. Por eso les dije que Moisés fue un hombre sensible. No era que fuera súper espiritual y súper hombre, no, simplemente sensible. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, y esta es la razón. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tierra santa es. Cuando estemos ampliando y explicando estos versículos, vamos a comprender por qué dice ahí Moisés que es tierra santa. Y añadió, en medio de eso, ahí estaba la presencia de Dios rápidamente. Y añadió, ¿quién? Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí Dios se ratifica, no se retracta, al contrario, refrenda lo que habló con Abraham, lo que prometió a Isaac y lo que reafirmó con Jacob. Yo soy Dios de tu padre, ahí mismo Dios identificando, presentando. Entonces Moisés cubrió su rostro, ya veremos por qué lo hizo, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hay un texto que nos dice que el que mire a Dios o el que vea a Dios, muere. Verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Ahí ya le está hablando de lo que va a llevar a cabo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Ahí hay varios términos por subrayar. Desde ya que estamos haciendo la lectura, debemos de subrayarlo. El primer término es aflicción, opresores y angustias. Nos fijaremos cuando estemos ampliando este versículo en cuáles eran las angustias, quiénes eran los que le oprimían, cuál era el clamor y cuál era la aflicción, aunque sabemos ya a qué se refiere. Por eso he descendido, mire, ¿por qué le dijo que se quitara el calzado? Dice, por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares
Bueno, ¿cómo es que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo? Verso 9, otra vez para subrayar. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, está hablando Dios. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Que la escritura sea reiterativa, decir opresión, clamor, angustia, aflicción, opresor, es para que entendamos de que realmente ellos sufrieron allí. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y entendemos nosotros que ¿quién los podría librar de tal sufrimiento? Pues Dios. Ven por tanto, está diciendo Dios a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Tremenda tarea la que el Señor colocó en los hombros particularmente de Moisés y de su hermano Aarón. Entonces Moisés, verso 11, respondió a Dios. Aquí vienen las objeciones, aunque sabemos que fue sensible al llamado, pero cuando oyó de la tarea que le encomendó Dios, a la que iba a ser enviado, viene lo siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí estuvo la primera objeción. Así somos nosotros. Se nos encomienda una tarea y, ay, no, yo no, porque no tengo tiempo, bueno, etcétera, etcétera. Ya estaremos mirando al respecto. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, le está dando seguridad. Yo estaré contigo, es lo primero que encontramos en la parte media del versículo 2. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Cuál? Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vuelvo a leerlo. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. También en ese versículo nos detendremos porque hay muchos elementos. Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán cuál es su nombre. Esto me hace acordar de un estudio que tuvimos en el secreto, que nos dijeron que cuál fue el primer nombre de Dios y nosotros dijeron, ese no es, estudien la Biblia. ¿Sí? Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Me preguntarán cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aquí en mi Biblia le tengo 2 estrellas bonitas subrayado porque es, como hemos visto a través de la escritura, eso es un nombre muy particular. Yo soy el que soy. Y en el Nuevo Testamento sí que se repite tantas veces con respecto al Señor. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy esto, yo soy aquello. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, verso 15, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, le ratifica de nuevo el mandato. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos.
Fíjense en que ese versículo reviste una importancia trascendental. Lo vuelvo a leer. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El gran yo soy. Ve, reúne, verso 16, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se me apareció y me dijo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esa fue la expresión con la que tenía que presentarse ante los ancianos. Ellos oirán su voz, o sea, le está dando la autoridad de que ellos tienen que someterse. Ellos oirán su voz, tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado, por tanto nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país, y entonces dejará ir. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis vayáis con las manos, no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales podréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Y esto tiene continuación con el capítulo 4, por como se dan cuenta no hay separación. Ellos, dice ahí el verso, entonces Moisés respondió y dijo, otra objeción. Entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se ha aparecido Jehová. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Le preguntó Jehová. Moisés respondió, una vara. Le respondió Moisés, échala al suelo. Bueno, pero ese asunto ya de los sucesivos desarrollos. Entonces, con esta lectura informativa y rápida, conviene volverlo a leer en casa, conviene subrayar los términos importantes, mirar los versículos claves y tener presente, como les dije al comienzo, de qué nos está hablando el Señor, qué debemos de asimilar, qué debemos de aprender, porque recuerden que la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, la meditación de la Biblia no llevada a la práctica, no tiene ninguna razón de ser. Lo bueno de leer la Escritura, de estudiarla y meditarla es poderla llevar a cabo, ponerla en práctica. Santiago es reiterativo en decirlo, que no solamente oidores, sino mayormente hacedores de la palabra de Dios. Bien, dejamos ahí, de hoy en 8 días, ojalá el internet no moleste y podamos continuar con el estudio. Y la inquietud que les mencioné, si pudiéramos apartar por lo menos unos 2 días así a esta hora para avanzar, porque así con estas interferencias y esto no avanzamos nada. Entonces, qué bueno que pudiéramos hacerlo todos los días, pero por lo menos 2. Bien, te invito a que oremos.
Padre amado, bendito Señor, tu palabra nos dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias. Tu Señor es el mismo ayer y hoy y por siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra está vigente. Tu palabra es como si hubiera sido dada ahora mismo, Señor. Entendemos que tu palabra no pasa, que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra, Señor, guarda la frescura como si hubiera sido dada ahora mismo, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos capacita para poner nuestra confianza plenamente en ti, Señor. Gracias porque a través de tu palabra te estamos conociendo, Señor. Estamos conociendo de que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios de pacto, que tú no te olvidas de nosotros, Señor. Que lo que tú has prometido, que lo que tú has dicho, tú lo cumples, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de tu escritura, a través de estos 3 capítulos del libro de Éxodo, un sinnúmero de elementos y de factores que a nuestra primera vista los pudiéramos ver muy sencillos, muy elementales, pero que son muy importantes porque con esos elementos tú vas a llevar a cabo cosas grandiosas, cosas maravillosas, Señor. Tú usas cosas muy sencillas, cosas muy básicas, Señor, que representan en nuestra vida cosas muy trascendentales, Señor. Así como Moisés viendo a sus hermanos que eran ultrajados, que eran oprimidos y que incurrió en un asesinato y luego quiso ser pacificador entre los hebreos, que huyó y que fue a tierras de Madián y que hizo de defensa para las hijas de Reuel, y así sucesivamente, detalles como muy pintorescos, pero que tienen un gran significado para nosotros, Señor, porque tú usas cosas sencillas para enseñarnos grandes verdades, Señor. Gracias, Padre, porque es un privilegio estudiar tu palabra y poder entender que los planes y propósitos tuyos, Señor, son siempre trascendentales. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos, Señor, a hacer la práctica, que cada día, Señor, seamos fortalecidos con ella, que cada día, Señor, podamos ser de testimonio en vista de lo que hemos aprendido de tu palabra, ser sensibles a tu Espíritu Santo. Y cómo no darte gracias, Señor, por esa obra preciosa que nuestro Señor Jesucristo obró en la cruz del Calvario. Nos compró a precio de sangre para llegar a ser tus hijos, Señor, con la esperanza, Padre, de estar en el reino de los cielos, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a no dudarlo por ningún momento, Señor, sino al contrario, que cada día confiemos más y más en ti y en tu palabra. Te ruego, Señor amado, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que se han conectado, que nos bendigas a cada uno de nosotros. Y, Señor, ruego que las guardes, que las bendigas, que las prosperes, que, Señor, nuestros clamores sean llevados a tu divina presencia. Gracias, Señor. Te pedimos que nos guardes de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo, por sobre todo, Señor, de toda obra de la carne, Señor. Oramos, Padre bendito, en el santo y maravilloso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga y muy buena tarde para todos. Gracias, muy amable.